So, Dr. Arturo Rocha Cortez, it's my honor to be here with you in Mexico City, and we're going to speak about some very important anthropological and historical cultural foundations of the story of Our Lady of Guadalupe. And so I'm very honored to have this opportunity to meet with you and to speak with you. And before we speak about these important things, could you tell us a little bit, Doctor, about this place where we are having our conversation today? Muchas gracias, Padre. Para mí es un honor estar aquí con usted. Estamos en un centro de estudios históricos en donde se custodia buena parte de la memoria de lo que hoy es México, la memoria documental, la memoria bibliográfica. Pertenece a una institución privada, pero aquí se custodian documentos del siglo XVI, incluso alguna carta de Cristóbal Colón, algún escrito de Hernán Cortés, conquistador de México, pero sobre todo obras muy importantes para la historia de la evangelización de la Nueva España, hoy México. I think a good place for us to begin, Doctor, will be to learn from you more about the anthropological situation, we might say, in the 15th century, 15th, 16th century, the Nahuatl people, and what were the circumstances of the people of this place at that time? Bueno, Padre, hablamos específicamente de los pueblos nahuas. Okay. Los pueblos nahuas fueron pueblos que se establecieron en Mesoamérica, lo que hoy es el centro de México. Y ellos se procedían de una región mítica llamada Chicomostoc, o el lugar de las 7 cuevas, con la intención de designar a 7 tribus que vinieron de allá y se establecieron en distintas partes de lo que hoy es México, especialmente en el centro. Okay. Estamos hablando de tribus como los Tlahuica, los Xochimilca, los Chalca, los Acolhua, los Tepanecas, los Tlaxcaltecas, pero sobre todo los Azteca, Okay. los que se conocen como los Azteca, que después cambiaron su nombre a Mexica, porque se establecieron justamente en el centro de lo que ahora llamamos México, que no era sino el lago de Texcoco. Okay. Estamos hablando de pueblos que se establecieron en diversos lugares, pero que tenían como elemento común el lenguaje. Tenían una misma lengua, la lengua náhuatl, que era algo que los diferenciaba de pueblos que habían llegado a estas zonas antes, que eran los chichimeca, que hablaban una lengua burda, más bien gutural, a diferencia de la lengua que ellos hablaban. De hecho, la palabra náhuatl quiere decir aquello que suena bien, aquello que resuena bien, así como campana. Así decía el fraile franciscano Fray Alonso de Molina en alguno de sus escritos. Es decir, estamos hablando de pueblos que no obstante ser guerreros, ser civilizaciones que a la postre se iban a expandir a fuerza de las armas, eran pueblos de un habla muy delicada. A partir de 1427, algunos de estos pueblos, concretamente los Tepaneca, los Acolhua y los Mexica, se aliaron militarmente en algo que se conoce como la Triple Alianza, con la que avasallaron todo lo que hoy es el centro de México, cubriendo un espacio entre los dos grandes océanos. Esta Triple Alianza gobernaba la Tlatocayotl cuando llegaron aquí en el siglo XVI los conquistadores europeos. Okay, so these
diverse peoples who shared a common language, at least some kind of an ability to, maybe along with their own proper languages, they had this language in common in order to be able to have a shared culture? Is that what was going on then? Sí, ellos compartían muchos elementos culturales, pero quizá la primera compartición común era la lengua. Okay. Ellos compartían las mismas tradiciones centenarias, los mismos panteones indígenas, los mismos dioses, las mismas costumbres. El asunto es que estas tribus fueron llegando al centro de México en diversos momentos. Los aztecas llegaron de último, tuvieron muchos problemas para establecerse. Cuando fundaron su ciudad Tenochtitlan en 1325, ellos lograron en solo 200 años en convertirse en la cabeza de todos aquellos pueblos y especialmente de estos tres que se aliaron. Los Tecpaneca, los Colhuacanos y los anteriormente llamados aztecas, que ahora se llamarían Mexica. Mexica, okay. Así From es. which comes, of course, the name of the country today. México, right? México. exactamente, porque ellos se establecieron en el centro de la laguna. Y México en náhuatl quiere decir en el lugar del ombligo de la luna. Okay. No tanto porque la luna tenga un ombligo, sino porque la luna reflejaba su luz sobre un imperturbable vientre de agua que es el lago de Texcoco. Sí, okay. Ahí labraron su ciudad, México Tenochtitlan. Okay. Tenochtitlan porque es el lugar de la tuna sobre la piedra. Okay. I think it would be interesting for the friends who are following this series to learn a little bit more about the political structure and then maybe also something of the cultural character or some of the details, the philosophical, musical part of the culture, maybe beginning with the political organization. Es una pregunta interesante porque en la cúspide de la organización política y social de estos pueblos nahuas, y particularmente de los mexica, estaba la figura del gobernante, que no tenía propiamente el nombre de gobernante, sino era el de orador. La palabra que se usaba en náhuatl para designar era tlahtuani, que quiere decir el orador. Es decir, la preeminencia de la palabra está también aquí presente, está la cabeza. Después están las castas sacerdotales, los sacerdotes, también están los guerreros, ¿no? Los sacerdotes, los guerreros, pero también los comerciantes. Los comerciantes llamados posteca estaban en la cabeza de la organización social. Ya más debajo estarían los artesanos, algunas personas que se dedicaban a mucha índole de oficios, por ejemplo, el arte de labrar la pluma o la joyería, que estaba muy relacionada con los ritos indígenas. Y más abajo estaba el pueblo bajo, los macehuales o macehualtin, que era la gente común, donde estaban los campesinos, este tipo de personas. Y hasta abajo en la organización político-social estaban los esclavos. Aquí lo importante es que el tlatoani tenía el nombre heredado de la preeminencia de la palabra. Le llamaban incluso al gobernante Ohuey Tlatoani, que quiere decir el venerado orador. Es decir, era la palabra la que iba conduciendo. Y esto es importante entenderlo porque en este contexto de la historia, estos pueblos no tenían escritura sino para ciertas cosas. Podían escribir cuestiones relacionadas con los anales genealógicos, cuestiones de los nombres del lugar, cuestiones relacionadas con la tierra, pero otro tipo de cuestiones de índole más bien moral eran encomendadas solamente a la memoria. Es por eso que la palabra entre los nahuas era muy importante. If I might interrupt just for a moment, Doctor, you mentioned that there are these few areas where there was some written use of the language. In what did that language consist? Were they pictographs? Was there an alphabet?
what was the nature of their written language in those places, apart from, as you said, most of it being memorized and an oral tradition? Those parts that were written, how were they written? Bueno, a diferencia de los mayas, que sí tenían un alfabeto fonético, los pueblos nahuas no habían desarrollado aún un abecedario en esta forma. Ellos dibujaban en sus códices, por ejemplo, los nombres de los lugares. Si querían hablar, por ejemplo, de el Tepeyac, por decir algo, que quiere decir en náhuatl la nariz del cerro, dibujaban un cerro con una nariz. Okay. Si querían hablar de Tenochtitlan, que quiere decir el lugar de la tuna sobre la piedra, dibujaban una piedra, un nopal y unos dientecitos para hacer la terminación de la palabra. O sea, el náhuatl era muy aglutinante, pero aún no habían llegado a un estadio en el que hubiera un alfabeto náhuatl. Esto vendrá ya con los religiosos, los evangelizadores que se encuentran en el siglo XVI con estos pueblos y tendrán la necesidad de transliterar el náhuatl a los caracteres españoles. So in the case of many of these books, these incunabula that we have around us in this marvelous library, what we have represented in the Nahuatl language is the transliteration of the Spanish, mostly, I suppose, Franciscans or the missionaries who then gave an alphabet in order to be able to transliterate the language that was mostly oral. Is that what? Is that as I understand it? Exactamente. Los frailes, los religiosos, tuvieron que enfrentarse en un primer momento con el aprendizaje de las lenguas indígenas. ¿Para qué? Para poder proporcionar a los indígenas más aventajados con estos rudimentos de escritura en las cuales ellos pudieran transliterar lo que antes solo encomendaban a la memoria. Por eso estamos aquí rodeados de muchos libros que son advertencias para los confesores o doctrinas, pero están escritas en náhuatl ya en caracteres castellanos. Por ejemplo, aquí muy cerca de mí tenemos el primer diccionario, les llamaban vocabulario, escrito en lengua mexicana y castellana, es decir, en náhuatl y español, y una segunda parte en español y en náhuatl. Yeah, that's amazing. Great. That's a little bit of a linguistic tangent, mostly for my own interest, I think. But the primacy of the word, the primacy of language, and of the orator being really the top of the political governance of these peoples is such a fascinating thing that then makes me wonder more about then the poetry, the songs, those cultural elements that become so important in the later story as we see it unfold with the apparitions of Our Lady of Guadalupe. But could you say something about poetry and song? Es algo muy interesante porque los hombres sabios del México antiguo, que se llamaban Tlamatinime, estaban muy acostumbrados a comulgar con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con los elementos naturales. Pero curiosamente, ellos no tenían una palabra para decir verdad. En náhuatl no había una palabra para decir tanto verdad cuanto decir raíz. ¿Por qué? Porque como eran civilizaciones que vivían de la tierra, veían que en una flor estaba la perfecta expresión de algo que surgía, de algo que yacía oculto. Sí. Eso que yacía oculto es la raíz. Ellos le llamaban en náhuatl Neltilistli, raíz. De modo que cuando ellos componían sus ideas filosóficas o sus metáforas poéticas, hablaban de la verdad como lo arraigado. Cuando hablaban, por ejemplo, de la verdad de Dios, no decían que era Dios verdadero, sino Dios arraigado. Entonces, la forma que ellos tenían de comulgar con las realidades absolutas y profundas era a través del canto, a través de la palabra sublimada en el canto. Pero el canto sublimado solo podía llegar a los dioses
a través de una flor, porque la flor era la perfecta expresión de la raíz. De ahí que acuñaron un hermoso difracismo, es decir, un conjunto de dos vocablos que es flor y canto, o en náhuatl, xochitl incuicatl, flor y canto, que era lo que consideraban era lo único verdadero sobre la tierra. Amazing. Porque a través de la flor y el canto, a través de la poesía, se podía ascender a las cosas divinas. Ahora, esto implica una explicación. No es solamente algo que suene hermoso, es algo que tiene incluso un fundamento antropológico. Se consideraba que solo las personas que tenían el corazón embriagado podían conocer las cosas de la divinidad. Y estos eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes estaban posibilitados para ingerir cierto tipo de plantas, para asumir un cierto estado de conciencia y así poder comulgar con la divinidad. Okay, I have another interruption if you don't mind, Doctor. Por supuesto. I'm put in mind in this part of the conversation now of a certain contemporary, at least in North America. I don't know how this is going in Central America. There is a funny post-Christian desire to commune with the transcendental, with the transcendent, through hallucinogenic drugs, which are, of course, natural to the earth. And so, is there something that's happening there in the Nahuatl culture of this idea of imbibing the flower, consuming the flower, which is this emblem of truth on earth? Is there something that was happening there that could also have been psychedelic in the way that this communication between the flower world, where truth is to be found, and the priestly class being able to communicate that to the people? Esto se da no solo en Mesoamérica, sino también en los pueblos de Aridoamérica. Okay. Por ejemplo, entre los apaches, lo que ahora llamamos así, existía esta misma concepción. Por eso los sacerdotes o los ministros de los ídolos, por así decirlo, estaban autorizados a consumir este tipo de plantas alucinógenas. Por supuesto, estas plantas no las podían utilizar todas las personas, sino solamente los iniciados. Por ejemplo, hay incluso literatura que habla sobre esto, ¿no? Estados alterados de Padishayevsky, hay películas dedicadas a este tema. Pero aquí lo importante es que ciertas plantas como el toloache o el ololiuqui, muchas plantas de la familia de las solanáceas, eran las que eran consumidas por los sacerdotes para asumir este estado de conciencia, podríamos llamar psicodélico, que le permitiera embriagar su corazón y así comulgar con la divinidad. Por eso, cuando llegan los frailes, ellos recogen más bien esta idea poética de flores y cantos para resaltar la belleza de la poesía. Pero la idea es un poco más profunda. Okay. It's such a rich anthropological history and cultural framework of these amazing pre-colonial peoples and their lives and their understanding of reality, which I think is just fascinating. But the reason why we're doing this, Doctor, is that we look ahead from this context to understand better why Our Lady appeared the way she did, when she did appear in 1531, that so much of the imagery and then even the way that her apparitions were told in poetry and song, in that first account, we see there that there is this amazing flowering, if you don't mind that use of that idea, flowering of these cultural roots, a full flowering in the truth which the gospel then brings, Our Lady bringing our blessed Lord in her womb and the gospel, and unlocking, as it were, the key to the transmission, the evangelical transmission of the gospel to the people who are ready to receive it. That's where we're going, obviously. Okay. And this context helps us to know where we're going. Where first of all, where does poetry and song in
the communication of that amongst the Nahuatl people from their orators, how did they learn that? Was that something that they learned in school? Was it simply something that they learned in the religious rituals that they sang and danced around the temples? How were these ideas communicated to the people? Bueno, en el México antiguo existían fundamentalmente dos casas de enseñanza Okay. operadas por el Estado, por así decirlo. Porque entre los antiguos mexicanos no había sino dos opciones, o como decimos en México, no había sino dos sopas. O se era sacerdote o se era guerrero. Los que iban a ser sacerdotes ingresaban en unas escuelas de enseñanza que se llamaba el Calmecac, en la hilera de casas, donde la educación era más profunda, severa en lo moral. Pero había otra escuela que llamaban Telpochcali, la casa de los muchachos, en la que se educaba a la gente para ser guerreros. Entonces teníamos la escuela de los sacerdotes y la escuela de los guerreros. Lo interesante es que el Telpochcali, o la casa de muchachos, también le llamaban Cuicacali, o sea, la casa de los cantos. Era la casa donde se enseñaba precisamente a cantar y donde se comunicaban estas poesías que no eran encomendadas al papel, sino eran encomendadas a la memoria. Entonces, el pueblo estaba siempre en comunión con la palabra y también en comunicación con el canto. Ahora, esto es muy importante porque ahora que habla usted de Nuestra Señora de Guadalupe, en el sagrado original de nuestra Madre vemos muchos de estos elementos culturales cifrados en un bello lenguaje simbólico. Podemos entender en la contemplación de la Virgen de Guadalupe que ella es virgen embarazada de Dios. Pero curiosamente, el símbolo para hablar de Dios en el vientre de María es una flor, Sí. que no es propiamente una flor, sino la fecha calendárica del nacimiento del sol, que en el México antiguo es la perfecta abstracción de la divinidad. Así que en el ayate de Juan Diego, en el sagrado original de Guadalupe, hay muchos de esta música y de este canto, pero en imágenes. Es como si fuera la poesía puesta en una pintura. It's amazing. Yes, it's amazing. So I hope this doesn't skip ahead too much, but it seems so important that these images, these flowers, and the songs that then went along with them. This, if the depiction was a visual depiction of sung poetry, in a way, this was the only way that the people would be able to receive this message of the truth. Por supuesto, porque debemos recordar que los pueblos amerindios, aunque ya estaban empezando a ser evangelizados, ellos no estaban acostumbrados a leer estas cosas. Estas primeras transliteraciones de los textos evangélicos al papel representaban una dificultad, porque no se conocía bien la lengua de los indígenas y eran muchos los necesitados de este tipo de mensajes. Por eso es que la Virgen de Guadalupe facilita o de alguna manera acelera el proceso de evangelización comunicando unas verdades, pero no con palabras, sino con imágenes. En otras palabras, a un pueblo que se comunica en imágenes y en cantos, le planto ahí una imagen sublime que canta en sí misma. Esto es muy hermoso. Sí. Por eso hay mucha poesía en el sagrado original de Guadalupe. Por eso vemos, por ejemplo, su túnica está tapizada de motivos florales. Pero si vemos con más cuidado, vemos que hay 9 elementos que no son propiamente flores, sino que son el cerro del Tepeyac. Está escondido el Tepeyac. Solo que, a diferencia de las representaciones normales del Tepeyac en los códices, vemos estos cerros tapizados de flores. No solo eran las flores la prueba para convencer al obispo Zumárraga,
sino también, como ya hemos dicho, en la flor hay un simbolismo de la verdad. Además, la Virgen de Guadalupe se aparece en un cerro en cercanías del cual estaba el adoratorio de una de las antiguas divinidades indígenas, la Madre Tierra Coatlicue, a la que los indígenas tenían gran veneración. Pero ella, que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, se aparece precisamente en el Tepeyac para decir: aquí donde ustedes en su infidelidad reverenciaban a la madre de los dioses, yo que soy la madre del verdadero Dios, aquí vengo a mostrárselos a ustedes. Por eso, cuando se escribió el relato de las apariciones, el denominado Nican Mopowa, aquí se cuenta, aquí se narra, es una obra del indígena Antonio Valeriano, él recoge mucho de esta estructura poética que era común a los hombres de la flor y canto, era común a los hombres del México antiguo, ya bajo la ley española, ya bajo la evangelización, y es por eso que el relato, el Nican Mopowa, es como poesía, como música puesta en movimiento, merced al prodigio de la palabra. It's amazing. And the fact that Nika Mapoa also takes the very same phrases and images from the previous flower song tradition, that it seems to be such a clear continuity with this anthropological cultural foundation that we have been discussing so far. It's the obvious perfect way for evangelization to happen, because it's using the very same themes and ideas, which then reveals the fullness of truth. Wouldn't you say? Exactamente, Yes. exactamente. Esta es la eficacia que tiene el Sagrado Original de Guadalupe para evangelizar, porque está utilizando las categorías de la cultura a la que van dirigidas estas nuevas verdades evangélicas. Eso se llama técnicamente inculturación. Es tomar, en este caso, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo y traducirlo a categorías que los indígenas pudieran entender mejor. So I have a question, just maybe to help us understand this idea of enculturation better. I think sometimes we in the modern age can, especially with a little bit of a cultural shame about the fact of colonization all around the world, the way that what was the Christian religion from the Greco-Roman and then European part of the world spreading out to the whole world as our Lord desired. There's something now in the postmodern age of a cultural shame about the fact that brought with it Western culture into parts of the world that didn't have that yet. And so sometimes people are ashamed of the fact that our Holy Catholic faith comes along with a cultural tradition which is Greco-Roman and then European, and then meets new peoples and new cultures. And sometimes the confusion is that enculturation means we forget about the Greco-Roman European past, and we attempt to make the gospel something that is wholly new for a wholly new kind of cultural atmosphere. But in fact, that's not enculturation at all, is it? Could you explain more about what the correct idea of enculturation might be? And I think that this is the perfect example of it, really, in the story of Guadalupe. Sí, la inculturación consiste en comunicar una nueva verdad, llamémosle así, la buena nueva de Jesucristo, con categorías que ya existían en la cultura que iba a recibir estos mensajes. Pongo un ejemplo. Si queremos hablar, por ejemplo, en Irlanda de la Trinidad, tomamos un trébol. Sí. Es una misma hoja con 3 lóbulos. Una forma de inculturizar la idea de la Trinidad. Bueno, en el Sagrado Original de Guadalupe tenemos algo semejante. Vemos que la Virgen está embarazada de Cristo en la forma de una flor. No estamos dibujando a Jesucristo, sino que estamos más bien en presencia de un signo calendárico que a los indígenas les sugiere la divinidad. Por otro lado, vemos que la Virgen lleva un collar y un prendedor. Sí.
Un collar y un prendedor, o en náhuatl, coscatl, pepeyoctli, eran símbolos de un niño. Cuando un niño llegaba al seno de un hogar, se decía en flor y canto, en poesía, nos ha llegado de Dios un collar y un prendedor. Solo que el collar y el prendedor que lleva la Virgen en el cuello va asignado con la cruz de Cristo. Sí. Es para decir que en siendo virgen, porque lleva el cabello suelto, en siendo virgen está embarazada porque lleva un moño, un listón que subraya su preñez. Es virgen embarazada de Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Es un niño Cristo. Eso es la inculturación. Okay. Es comunicar un mensaje que se afinca ya en las verdades intemporales de la Iglesia, pero renovándolo. O podríamos decir con la Escritura, a los pequeños en Cristo hay que darles leche por bebida. Sí. Y eso es lo que vemos en el Sagrado Original de Guadalupe. Sí. La Virgen de Guadalupe está dando en muchos casos como papilla, como comida para el bebé, pero que encierra una profunda riqueza nutritiva, que es la riqueza de la verdad de la palabra. That's great. Thank you. Thank you for that. I think that helps us to understand better that when the gospel, the good news of the gospel, is properly enculturated for a new people, a new culture, a new part of the world, we're not leaving behind any of the truth. We're making the truth intelligible for a new people. And I think that this is, and then of course, the cultural weight that goes along with the story of how that word, that good news, that gospel has been proclaimed comes with it. And so then there's this beautiful opportunity to bring cultures together, peoples together. The new world meets the old world, and the old world, in this case, Spain, profits from the richness that comes, cultural richness that comes from this new place of evangelization. Así es. Y curiosamente, Padre, esto lo vemos también en la Virgen de Guadalupe. Sí. Si vemos las manos orantes de la Virgen, es un símbolo occidental de oración, ¿no? Sí. Con las manos orantes la Virgen intercede y ora. Pero en el México antiguo esto no significaba oración, significaba otra cosa. Así que debemos verlo con otros ojos, con los ojos de la inculturación. Una mano de la Virgen es blanca y blanca y delgada, y la otra es gruesa y morena. Este movimiento unitivo de las manos representa la unión de dos pueblos. La mano blanca y delgada son los pueblos europeos, los españoles, digámoslo así. Pero la mano gruesa y morena son los pueblos amerindios. María, con este movimiento unitivo de sus manos, está en el crisol de su amor de madre, uniendo a los dos pueblos que otrora vivían en disensión. Hace lo mismo que San Pablo proclamó de Cristo en Efesios. Hacer de los dos pueblos uno solo, eliminando el muro de la incomprensión. ¿Y dónde está la perfecta síntesis? Ese crisol de pueblos se traduce en el café con leche de la piel de la madre. No es una indígena, no lo es, y tampoco es una europea, no lo es. Es las dos cosas. Algo que en latín se dice mixtitius, que es mezclado. Y nada puede ser más católico que eso. Piense usted, querido padre, en esto. Estamos en presencia de una doncella hebrea que tiene un nombre árabe, que se aparece en México y que habla náhuatl. ¿Qué puede haber más católico y universal que esto? Y lo dice la Virgen de Guadalupe de su propia boca. Le dice en primer lugar a Juan Diego, le dice que ella es madre de misericordia de él. Canel nehuatl namo ignohuacanan sin tehuatl, dice náhuatl. Yo soy madre de misericordia tuya, poniendo el acento en el individuo, cuando en el México antiguo el individuo no era tan importante. Pero después le dice,
Iwan iniskitchininik nikantlalpan sempantlaca, y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. Eso es nación, pero la nación mexicana aún tardaría 300 años en surgir como un Estado nacional. Pero remata diciendo, Iwan nepapantlaca no tetlazotlacawan, y de las más variadas estirpes de hombres que a mí me amen. O sea, María de Guadalupe dice, soy madre del individuo, soy madre de la nación, pero también soy madre de todo el mundo. Y todo con símbolos. It's incredible. I'm glad our conversation has taken this turn, Doctor, because this is really the reason why we are exploring the story of Guadalupe in this kind of academic profundity, in this depth, because I don't think we can really appreciate what you just said there about the real Catholicity of these apparitions, the bringing together of peoples, the evangelization of the individual, giving life to an individual in amongst peoples for whom the individual meant nothing. Exacto. So lifting up the individual soul, bringing together tribes and peoples. Eventually, prophetically, she's predicting a nation which becomes Mexico, and then also becoming the mother of the whole world. This is so Catholic. And really, we can't understand that profound and true evangelical gospel truth of the apparitions of Guadalupe without understanding this context, which is why these conversations are so important. I'm very grateful for your wisdom and for helping us to strengthen our faith because of this important academic, it might seem very academic, but it's very important information. I put in mind, you mentioned that wonderful passage from Ephesians about how Christ breaks down the wall of division, uniting two people. For St. Paul, that meant a very specific situation in the Jerusalem temple where the wall divided those who could go in and offer prayer close to the Holy of Holies and the Gentiles who were not allowed to go through that wall. In fact, if they passed through the gate, they could be killed in the ancient temple. That wall between God's chosen people, the Jews, and the Gentiles is broken down. And it's also the wall that divides the colonizing old world from the colonized new world and bringing people together. So that wall, it's amazing how the scriptures are living. And they might mean one thing for the people to whom St. Paul was writing, the Ephesians, but it means something exactly the same and yet culturally completely different when that same gospel is proclaimed in this new world. Así es. Es verdaderamente maravilloso cómo este discurso visual de la Virgen de Guadalupe nos comunica estas verdades trascendentes. Pero es muy importante recordar que lo que la Virgen de Guadalupe nos dice en la tilma de Juan Diego, no lo dice por su entera virtud. Ella viene aquí, como dice el Evangelio de Juan, a pedir que se haga lo que su Hijo quiere. Haced lo que Él os diga. Yo vengo a mostrarlo aquí. Por eso, en este hermoso mensaje de inculturación, vemos que lleva a la Virgen en su vientre un símbolo de el sol. Porque Jesús es el sol de justicia, Sí. que todo lo ilumina con su luz, que todo lo calienta con su calor. Esto era fácil dibujar ahí un niñito. No, estamos empleando categorías que resultaban elocuentes al indígena, ya ciertamente ya bautizado, al neófito, para comprender la Inyancuictlactoli, o sea, la nueva palabra de la que los frailes eran portadores. Pero no debemos convertir esto en una simple expresión de antropología cultural. No, estamos en presencia de una sutil cristología. El mensaje de Guadalupe es cristocéntrico. Por eso San Juan Pablo II lo ha dicho de manera magistral. Ella es camino certero para llegar a Cristo. María en Caná de Galilea adelanta el reloj de la salvación con aquello de: Señor, no tienen ya vino.
Y Jesús se enoja y dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, en ese momento realiza el primer milagro. Sí. De la misma manera, María, pero en el Tepeyac, adelanta similarmente un reloj, pero el de la evangelización en toda América. Termino diciendo, Padre, me parece importante. Cuando llegaron aquí los primeros franciscanos en 1524, Sí. ya tenían aquí 2 años 3 franciscanos, Sí. entre quienes se contaban Fray Pedro de Gante, Sí. Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ayora. Cuando llegaron los 12 primeros con Fray Martín de Valencia, fueron interpelados los primeros y decían, ¿qué han estado ustedes haciendo en 2 años? Porque todavía vemos los templos de los ídolos, vemos aún muchas cosas por realizar. ¿Qué han hecho ustedes en estos 2 años previos? Y uno de ellos respondió, esto nos lo narra el padre Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana y dice, hemos estado aprendiendo la teología que San Agustín no conoció. Se refería a la lengua. Porque la mies era mucha, pero eran pocos los operarios. Se necesitaba de un remedio, un congruo remedio puesto por Dios mismo. Envía a su propia madre en el seno de una cultura en la que la mujer es tan importante a mostrarlo a él. Porque a mí me gusta mucho decirlo. Si yo enseño algo a un varón, enseño algo a una persona. Pero si yo enseño algo a una mujer, enseño a toda una nación. It's fantastic. It's fantastic. It's that wisdom of the gospel, the wisdom of, it's providence, it's divine providence, our Lord knowing what we need, when we need it, how we need it, and it's through his mother. Okay, so 2 thoughts occurred to me just while you were speaking there. When you were describing the name of Tenochtitlan and the importance of the moon, of course, we know that the moon reflects the sun, and so very often we talk about Our Lady as the moon. She is reflecting the light of the sun, who is the Son of God, who is also the Son of Justice, as you said, the morning star, our Lord Jesus Christ. It's amazing that in this place where the moon is central even to the name of the place, Our Lady shows up so that she can bring the son, who is at that moment in her womb. Why is she surrounded in that starburst? Is that original to the tilma? The sun that she is obviously also Our Lady of the Book of Revelation, from the 12th chapter of the Book of Revelation, the woman clothed with the sun. How does this show up in the image? Bueno, todos estos simbolismos que reconocemos en la Virgen de Guadalupe sustancialmente han estado ahí siempre. Los anales indígenas nos hablan de una mandorla solar que rodea a la Virgen, nos habla de 50 resplandores, ahora son más, probablemente haya algunos retoques, pero fundamentalmente los símbolos que vemos ahora son los mismos que están en el siglo XVI. Todos tienen un sentido evangelizador. Si vemos, por ejemplo, a la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies de la que nos habla Apocalipsis 12, Mulier amicta sole et luna superibus eius, podemos entender que es el sol que representa la sempiterna doctrina de Cristo y el mundo que es cambiante como lo es la luna en sus fases. Sí. Pero esa es una visión apocalíptica Sí. que viene del occidente europeo. ¿Qué pasa con los contempladores de tradición indígena? Entienden otra cosa. Esta mujer no es divina, pero viene de parte de Dios y lleva a Dios en el vientre. Por eso está circundada del sol. Pero muy importantemente, Mestli en náhuatl quiere decir luna. La Virgen en su sagrado original no está parada en una punta o en la otra de la luna, está parada en la mitad. Eso en náhuatl se dice de muchas maneras, pero también poéticamente se dice ombligo, navel, Xictli. Entonces la Virgen está parada en el lugar del ombligo de la luna, Mestli
Xictli y el locativo co, en esta hermosa aglutinación de palabras que es el náhuatl, nos da me, shi, co. De modo que el contemplador dice, esta mujer, en siendo virgen, está embarazada de Dios mismo y lo ha venido a traer a México. Ahora, nosotros los mexicanos nos sentimos muy contentos por esta predilección, pero es el punto de partida. De la misma manera en que quienes peregrinamos a la basílica no debemos entenderlo como el punto de llegada, debemos entenderlo como un lugar de paso, como un lugar de reflexión en nuestro final peregrinación al Padre. It's why we see depicted along with the image so frequently that line from the Psalms, non fecit taliter, he has not done such for any other nation. And of course, then this nation is privileged in the way that you just described. And again, this is a beautiful example of this enculturated proclamation of the gospel, right? Because we see that God has not done such for any other nation as he did through Our Lady of Guadalupe in this land. Así es. Y no podía ser de otra manera, Padre, porque México Tenochtitlan había caído en una conquista, le llamo yo la primera conquista, una conquista violenta, una conquista de sangre y fuego, animada por la lujuria del oro. Pero esa primera conquista iba a ser continuada por una más importante conquista, la llamada conquista espiritual. Lo que Fray Bartolomé de las Casas decía que debía ser más suavemente atractiva del entendimiento y exhortativa de la voluntad. Era la conquista de las almas. Como aquí había caído México en 1521, pues necesariamente era aquí donde tenía que iniciar esa segunda conquista. Llegan los frailes, llegan los misioneros y necesitan este auxilio de la Madre de Dios. Por eso es que surge aquí, hay esa predilección. Eso que cita usted lo dijo Benedicto XIV, cuando le llevaron una imagen de la Virgen de Guadalupe pintada por Miguel Cabrera. Dicen que el Santo Padre, al verla tan bonita, dijo, así de bella es, le dijo al procurador Francisco López, y dijo, su santidad, es muchísimo más bella la original. Y en ese momento él se dice que tomó este pasaje, el Salmo, y dijo, non fecit taliter omni nationi. Y efectivamente, nos sentimos contentos porque con esta ayuda, con este facilitador, con este catalizador de la evangelización, que es María de Guadalupe, nosotros hemos podido sentirnos el origen de la evangelización de todo un continente, de toda una nación. And quickly, too. Y rápido. Yes. Algo que hubiera tardado muchos años más en realizarse, merced a la aparición de nuestra Santísima Madre en el Tepeyac, se pudo realizar con mayor eficacia, pero sobre todo pudo acelerar el bautismo de los indígenas. Y eso hay constancia documental de este genuino milagro. Ese es el genuino milagro del Tepeyac. Certainly. Okay, there's another thread I want to pull that you've already woven it into the conversation. I want to pull this thread one last time, Doctor, because I find it so fascinating. You mentioned briefly that the peoples to whom Our Lady appeared did not, it was with some difficulty that they had to come to understand why they were privileged in this way. And this reminds me of that idea of worthiness that we get from the old flower song, but also from Juan Diego himself and the way that the story is told in the Nicamapoa, worthiness. And I think it's a good application of this marvelous story and the cultural and anthropological roots of the story to our own lives today. The people to whom Our Lady appeared did not understand themselves to be worthy as individuals in a culture, you mentioned, and they did not understand themselves to be culturally worthy either of
access to this magnificent flower world of this promise of the afterlife and the truth that it brings and the access they had in their own culture. How is it that Our Lady helps us to understand how each of us, first of all, the Mexican people, the native indigenous people to whom she first appeared, and then the Mexican people today, and each of us individually today, can be worthy of such an amazing gift of salvation in Jesus Christ? Yo creo que esto lo podemos explicar con un símbolo que también está presente en la Virgen de Guadalupe. Si nosotros vemos alguna imagen, alguna representación de la Virgen María, solemos ver a un angelito a los pies que la sostiene, oficiando como de Atlante. Pero el que tenemos en la Virgen de Guadalupe no es propiamente un angelito, no es un niño, es un adulto pequeño, tiene entradas de calvicie, no es un niño, es un adulto que con una mano sostiene el manto que es el cielo y con la otra sostiene la túnica que es la tierra, haciendo las veces de una especie como de pontífice que tiende un puente de comunicación entre el cielo y la tierra. En el relato guadalupano que vemos en el Nican Mopoa, ¿quién podría ser este personaje? Pues es el indio Juan Diego. Juan Diego, el vidente del Tepeyac, el mensajero de la Virgen, que ella ha elegido para traer algo de celestial prestancia a quienes vivimos en la tierra. Pero Juan Diego no quiere hacer esto, porque él es un hombre del pueblo bajo, él es un macehual. Y él dice, usando la poesía de la Flor y Canto, él se describe a sí mismo con minusvalía y dice, yo soy cola, yo soy ala, o sea, yo soy pueblo, yo soy mecapali, soy parihuela, o sea, artefactos para cargar cosas. Y dice, señora mía, no es lugar de mi detenerme ahí donde tú me envías. ¿Por qué la manda con el Teopixcatlatuani obispo, Zumárraga? Y dice, a mí no me va a recibir, porque yo no soy nada. Yo merezco ser llevado a cuestas. Y le dice, apelando a esa estructura sociopolítica de la que hablamos hace rato, ¿por qué no envías a uno de los nobles, a uno de los caciques, a un principal? A él sí que lo van a escuchar. Pero María de Guadalupe le dice, es necesario que seas tú el que vayas. Muchos son mis servidores, muchos son los que pueden cumplir mi aliento, mi palabra, pero es necesario que seas tú el que vayas. Es una forma de subrayar y de caracterizar al humilde, al desposeído. Por eso la bula de canonización de Juan Diego se llama Exaltavit Humiles. Lucas 1:52. Exaltó a los humildes y a los poderosos los dejó sin cosa alguna. Creo que esta es una lección que nosotros debemos aprender de la sola contemplación del sagrado original. Este mensaje tiene esta eficacia y puede entrar fácilmente en el corazón de los hombres porque está cifrado en categorías para quienes son como niños, para quienes son como pequeños en Cristo. Por eso es Juan Diego el elegido. Y esto está en la historia de las apariciones. Nuestra Madre no se aparece a los eruditos, a los sabios o a los iniciados, se aparece a los humildes. De otra forma se podría pensar que aquellos lo imaginaron o son elucubraciones filosóficas de un hombre erudito. No, es un hombre sencillo que simplemente va con el obispo y le dice lo que la Virgen pidió. Wel nik neki, shenka nikelewia y niknikin nekchekiliskin teocalzin. Mucho quiero, muchísimo deseo que aquí me levanten mi templo. Pero no un templo para ella, un templo para él, para su hijo, a quien ella viene a dar a luz en Anáhuac. Could you tell us a little bit more about some of the religious atmosphere of these amazing indigenous peoples? We've heard
from different people that is this polytheism? Is it idolatry? Is it paganism? What exactly is the religious atmosphere in which these people are living? Esta es una pregunta extraordinaria porque cuando llegan aquí los primeros conquistadores, ellos se asombran de la multiplicidad de dioses y de númenes. López de Gómara habla de 2000 dioses y dice, para cada cosa tienen su divinidad, pero no entendían a profundidad la cuestión. El politeísmo en el México antiguo no era tal, no era tampoco un monoteísmo, era un término medio en donde estaba la verdad. Okay. Habían muchos númenes, muchos dioses y diosas del panteón prehispánico, pero esos eran atributos de una divinidad primordial. Hubo grandes sabios del México antiguo, grandes tlamatinime como Netzahualcoyotl o como Ayocoan Quetzalcoatl, que llegaron a comprender, similarmente a como lo hizo Amnotep en Egipto, que no podía haber sino uno solo, postularon la existencia de el dueño del cerca y del junto, Intloquenahuaque, y Palnemoani, el dador de la vida, y Moyocoyani, el creador de las personas, y Nilhuicao Intlalticpaque, el dueño del cielo y de la tierra. Es decir, los númenes y dioses eran dioses populares para los ritos del pueblo, pero en la revelación teológica, filosófica original, había la creencia en un solo Dios con diversos atributos o aspectos. Pensémoslo así, Dios en el aspecto de la creación de la vida era denominado Tonacatecutli, Tonacacihuatl, pero es el mismo Dios. Dios en el aspecto de el que insufla el viento en todas direcciones es el Dios Quetzalcoatl, pero es el mismo Dios. ¿Cómo se dice esto técnicamente? No es monoteísmo, no es politeísmo, es algo que está en el medio que José Luis Guerrero Rosado denominaba el monismo teológico. Algo parecido, por ejemplo, al brahmanismo. Esto es lo que encontraron los evangelizadores en la revelación teológica original de los antiguos hombres de la flor y canto. Es por eso que les resultaron útiles aquellos difracismos para hablar de Dios para sus textos evangelizadores, para sus doctrinas, para sus catecismos. Y por supuesto, a la Virgen de Guadalupe le va a servir perfectamente para hablar con su vidente en términos que a él le resultaban inteligibles para hablar de Dios. Le dice, yo soy la siempre madre de Ipalnemoani, le dice, del dador de la vida. Yo soy la madre de Intloquenahuaque, el dueño del cerca y del junto. O sea, expresiones que en el México antiguo ya eran usadas para hablar de Dios. Eso es inculturación. Tomar categorías, tomar expresiones que esta cultura ya conocía, pero para renovarlas a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. In so many of our conversations already, we've heard this idea of the God of near and far, or the God of far and near. Obviously, this is one of those ideas of the identity of this God, the one God who has these different aspects or faces or apparitions. Is that the fullness of God in this idea of, for these ancient peoples, the God of far and near? How does that particular idea fit into the religious, anthropological, religious atmosphere, and then also the apparitions at Guadalupe? La concepción que tenían los antiguos mexicanos de Dios era muy compleja. Era difícil de ser traducida en las categorías que traían los frailes, los evangelizadores, así tal cual. Por eso, en muchos de sus escritos preservaron estos difracismos, porque tenían una gran riqueza significativa. Pensemos, ¿de dónde viene la vida? Pues viene de Dios. Paradójicamente, por eso la sacrificaban, porque estamos hablando de culturas que practicaban el sacrificio humano. Alguien no lo puede entender a primera vista y dice,
cómo es que se aman tanto la vida y saben que es una ordenación de Dios porque la sacrifican, precisamente porque es lo más valioso que se That's tiene. amazing, yes. Y le llamaban a Dios en este aspecto de crear vida Ipal Nemohuani, aquel por quien vivimos. Ahora bien, los dioses en el México antiguo tuvieron primero que merecer crear al hombre. Es un humanismo muy sui generis del México antiguo. Tuvieron que hacer sacrificios y penitencias para labrar al hombre de maíz. Entonces era justo que el hombre, ahora ya creado, devolviera a Dios lo más precioso que podía tener, que era su propia vida. Y esa vida servía para sustentar el movimiento del sol. Por eso es un aspecto, un atributo de Dios, el ser Ipalnemohuani. Usted decía, Tloquenahuaque, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cerca y del junto. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Quizá los frailes a los principios se podían sentir un poco asustados por una especie como de panteísmo subyacente en esto, pero era la forma en que estos hombres comulgaban con lo absoluto y con lo eterno. Algo que en donde quiera que tú te encuentres, ahí está presente Dios. Por eso, la Virgen Santa María de Guadalupe utiliza estas mismas fórmulas para hablar de Juan Diego. Y le dice, yo soy la madre de Palnemohuani, yo soy la madre de Intloquenahuaque, yo soy la madre de Moyocoyani, la madre de Inmictlán Intlalticpaque, pero refrenda diciendo, soy la madre de Inhuelneli Teotol Dios, soy la madre del verdaderísimo o arraigadísimo Dios por quien se vive. Thank you so much, Doctor. I think this is I love how our conversation went from the very academic and very scientific to the extremely inspirational and motivating and edifying. And of course, this is precisely why these conversations are so important. So thank you very much for welcoming us to this beautiful place and for sharing with us so much of your wisdom. God bless you. Muchas gracias, Padre. Es un honor para mí. Good. Muchas gracias.